Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias ahí en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, hermanos. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Doy lectura, hermanos. Dice así, hermanos, la Escritura. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Te pido que tú nos hables, Señor, te pido que tú nos ministres, Padre, que tú seas propicio a nuestra necesidad espiritual, Señor. Necesitamos ser ministrados por ti, necesitamos ser ministrados por tu Espíritu, Padre. Háblanos tú en esta mañana, Padre. Pongo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto, hermanos, y este mandamiento del apóstol Pablo de amonestar a los ociosos está más relacionado con la ociosidad espiritual que con la ociosidad material. Hay otros textos, hermanos, hay otros pasajes que nos hablan de peligro y de la gravedad de la ociosidad en el ámbito material. Pero el contexto de este pasaje, hermanos, viene hablando de la segunda venida de Cristo. Desde el capítulo 4, a partir del versículo 13, hasta el capítulo 5, hasta el versículo 11, viene hablando de su segunda venida. Y ya después aborda el tema de la sujeción, el tema de la obediencia, del respeto y de la importancia de estar activos, de la importancia de estar comprometidos con Dios y con su obra. Y en ese sentido, dado a la gran importancia que le es para un cristiano estar activo y comprometido con el reino de Dios, es que el apóstol Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, da este mandamiento, da esta ordenanza de poner atención, de preocuparnos cuando nos damos cuenta que alguien está ocioso espiritualmente, que no está comprometido, que no está haciendo nada para Dios? Porque muchas veces, hermanos, tenemos un falso concepto, una falsa idea de lo que es estar bien con Dios. Y a veces podemos llegar a pensar que Dios se agrada solo porque dejamos de hacer lo malo, porque dejamos el pecado, dejamos las malas obras, dejamos la impiedad. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestra claramente la palabra de Dios que el asunto no solo es dejar de hacer lo malo. Dice el profeta Isaías, dejad de hacer el mal, pero aprended a hacer el bien. Pareciera que el apóstol Pablo le preocupaba que los cristianos, que la iglesia no entendiera, no captara, no comprendiera que el no hacer nada es un pecado. Como todos los pecados, causa condenación eterna. Y por otro lado, tomando en cuenta el contexto de este texto, hermanos, podríamos decir que lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, hacia donde nos está llevando es a que nosotros veamos, a que nosotros comprendamos que la única manera de estar preparados para la segunda venida de Cristo es estar activos y comprometidos. O sea, el dejar el pecado, el dejar la impiedad, el dejar de hacer lo malo, no significa estar ya listos, estar ya preparados para la segunda venida de Cristo, para ir con Dios cuando muramos o cuando Él venga en su segunda venida. Estar preparados implica estar comprometidos con Él, estar activos en su reino. No solamente dejar de hacer lo malo, es hacer el bien. Al apóstol Pablo le preocupaba ese punto, que los cristianos pensaran, creyeran que estar listos por cuanto habían dejado hacer lo malo, por cuanto habían dejado el pecado, por cuanto habían dejado la impiedad.
No es así, hermanos. Estar preparados para su segunda venida es estar activos, es estar comprometidos. Nadie que no está activo en el reino de Dios, nadie que no está comprometido con el reino de Dios está preparado para la segunda venida de Cristo. Nadie que no está activo y comprometido está listo para cuando Dios lo llame a cuentas. No hacer nada trae condenación, hermanos. No hacer nada, como ya veíamos en los mensajes anteriores, trae repercusiones serias. En el caso de la tribu de Rubén y la tribu de Gad, ellos al no querer participar en la guerra, al haberle pedido a Moisés que los dejara de este lado del Jordán y que no los hiciera cruzar el Jordán, eso hizo que Moisés los reprendiera duramente, porque no solamente se estaban condenando ellos, no solamente se estaban exponiendo ellos hacia un juicio de Dios, sino que también estaban transmitiendo desánimo al resto de las tribus. Por eso Moisés los reprende, por eso Moisés los confronta y por eso Moisés los lleva a la experiencia anterior que sus padres habían vivido por haber actuado de la misma manera. Y pareciera que Moisés les decía, ¿que no aprenden de la experiencia? ¿Que no aprenden de la historia? ¿Que no escarmientan en vidas ajenas? ¿Por qué quieren hacer lo mismo? Ellos no estaban externando un pecado escandaloso como tal. El pecado de ellos que les ameritó una tremenda reprensión fue no querer involucrarse, no querer comprometerse, no querer participar de las grandes batallas que los demás iban a enfrentar, no querer extender el reino de Dios. Eso es tremendo, hermanos. No es cualquier cosa quedarse pasivos, indiferentes, no involucrarte, no comprometerte. Acarrea condenación, hermanos. Lo que veíamos hace 8 días ahí en Jueces, hermanos, como el ángel de Jehová maldice a Meroz. En Jueces 5:23, maldecid a Meroz, dijo el ángel, maldecidlo severamente. No les enumera pecados escandalosos, no les hace una lista de pecados escandalosos. Ameritaron una tremenda maldición, una severa maldición. Dice, porque no vinieron al socorro de Jehová. No dice, no vinieron al socorro de Israel. No dice, no vinieron al socorro de las 12 tribus. No, sino dice, no vinieron al socorro de Jehová. Porque el asunto es con Dios, hermanos. El asunto es con Dios. El asunto no es con el hombre. Los proyectos son de Dios. Los planes son de Dios. Los propósitos son de Dios. La obra es de Dios. El trabajo es de Dios. No es de los hombres. Por eso, cuando el ángel da la razón, el argumento por el cual Meroz tenía que ser maldecido severamente, dice, porque no vinieron al socorro de Jehová. No atendieron al llamado. Era evidente que eso no era un asunto de hombres. No era un problema de Débora. No era un proyecto personal de Barak. No era una ocurrencia de Débora. No era un propósito de ella. No era un trabajo de ella. No era una guerra personal. No era una guerra individual. Era una batalla de Dios. Y Meroz se negó, él no quiso comprometerse, no quiso involucrarse, no quiso participar. Sus razones habrá tenido: cobardía, comodidad, indiferencia, apatía. No le importó, no le interesó, no vio la necesidad, pero le costó una severa maldición. No hacer nada, hermanos, es un pecado, es una actitud que trae severa condenación. La condenación eterna, el infierno. Hermanos, mucha gente va a estar en el infierno, no por sus grandes pecados, no porque vivieron una vida de pecado, de maldad. Muchos van a estar en el infierno porque no hicieron nada, no hicieron nada. Hay personas que dicen, yo no le hago mal a nadie. Creíble, perfectamente creíble. Yo no me meto con nadie, dice la gente. Yo no le hago daño a nadie. Creíble, es cierto. Tú no eres una persona problemática, tú no te metes con nadie. Efectivamente, tú no eres un generador de conflictos, de problemas, pero tampoco haces la obra de Dios, tampoco vives comprometido, tampoco vives activo en el reino de Dios. Mucha gente, hermanos, va a estar en el infierno, se va a condenar porque no hicieron nada, no hicieron nada. No se activaron, no se comprometieron, no se consagraron, no hicieron nada. Ellos vivieron su vida, vivieron su mundo. A ellos no les importó el reino de Dios, la obra de Dios, el nombre de Dios, el honor de Dios. No les importó.
ahí en Lucas 12, hermanos, Lucas 12:47. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 47. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 47. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 47. Dice así, hermanos: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lo vuelvo a leer. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí te habla de una persona que es un representativo de muchas personas que claramente conocen la voluntad de Dios, que saben cuál es la voluntad de Dios, que tienen conocimiento pleno de qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda, de cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son las ordenanzas de Dios. No tienen excusa, no tienen pretextos, no tienen justificación. Lucas 12:47 es un representativo de mucha gente que sencillamente deciden no hacer nada. No quieren compromisos, no quieren sufrir incomodidades, no quieren obligaciones, no quieren responsabilidades. Y entonces actúan como si ignoraran los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el problema con este siervo? Que quiso actuar como ignorante, como si desconociera los mandamientos de Dios, que vivió como si desconociera las ordenanzas de Dios, como si no las hubiera entendido, como si no hubiera sido instruido, enseñado en ello, y decidió no hacer nada. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál va a ser la consecuencia de su indiferencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa actitud como de un ignorante de la palabra, de los mandamientos, de las ordenanzas, de las leyes de Dios? Va a recibir muchos azotes. ¿Te puedes imaginar a una persona que se muere habiendo conocido la palabra, habiendo conocido los mandamientos de Dios, habiendo conocido las ordenanzas de Dios, habiendo conocido la voluntad de Dios, y no lo hizo? Sencillamente no quiso hacerlo, se negó a hacerlo, sencillamente no le importó. A mucha gente no le importan los mandamientos de Dios. Qué triste es que muchos estén en este representativo, muchos entran en este representativo. Saben la voluntad de Dios, tienen pleno conocimiento de la voluntad de Dios, han entendido la voluntad de Dios, tienen claridad sobre la voluntad de Dios, pero ¿cuál es su actitud? No lo quieren hacer, no quieren compromisos, no quieren estar activos, porque el vivir comprometido, el vivir activo, implica negarte a ti mismo, implica negarte a muchas cosas, implica incomodidad, implica negarte, porque tú quisieras invertir ese tiempo en estar sentado en tu sofá viendo la televisión o tomándote una siesta, descansando relajadamente. Pero el ir, el servir, el darte, implica que te vas a negar, te vas a privar de muchas cosas. Y por eso muchos actúan como este siervo, que conociendo la voluntad de Dios, no la quiso hacer, no quiso hacerla. Pero ¿qué excusa tenía? Si la conocía, ¿qué pretexto iba a poner? ¿Qué justificación iba a poner delante de Dios si de antemano él ya conocía la voluntad de Dios? Le habían dicho la voluntad de Dios, le habían hablado sobre la voluntad de Dios, le habían explicado los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios quería que él hiciera. Con todo y eso, decidió actuar, decidió vivir como si no la conociera. Por eso dice, va a recibir muchos azotes. ¿De qué te está hablando? De que no va a quedar impune. El no hacer nada, hermanos y hermanas, el no vivir activo, el no vivir comprometido, es una actitud, es una decisión, es una forma de vida que no quedará impune, no quedará sin castigo. Hermanos y hermanas, ¿tienes dudas sobre la voluntad de Dios? ¿Tienes dudas sobre lo que Dios demanda de ti? ¿Tienes dudas sobre lo que Dios quiere de ti? Pues es tu obligación poner atención a la palabra, meditar en la palabra, porque sí te debe dar pendiente, temor, cuidado, que no te sientas comprometido, que no estés involucrado, que no estés activo. Es un asunto serio, es un asunto delicado.
Lo veíamos en el mensaje anterior con el pueblo de Meroz. Sus moradores fueron maldecidos porque no acudieron al socorro de Jehová. O sea, las palabras que utilizas son muy tremendas, son muy fuertes y son muy prácticas. ¿A poco Dios quiere que alguien lo auxilie? Necesita que alguien lo auxilie. No, Dios no necesita que nadie lo auxilie, Él es Dios. Pero su obra, lo que está diciendo ahí, mis proyectos, mis propósitos, mis planes, mis obras te necesitan. Y como Meroz se negó a involucrarse, a comprometerse, lo maldijeron. Lo maldijeron. Dios te ha estado llamando. Comprométete. Te necesito en mi obra. Necesito que te comprometas con mis proyectos, con mis planes, con mis propósitos. Necesito que te actives. Necesito que te sientas parte de. Hermanos y hermanas, creo que ninguno de los que me están escuchando ignora la voluntad de Dios. Por lo tanto, no te atrevas a vivir como si no conocieras la voluntad de Dios, como si no entendieras la voluntad de Dios, porque vas a recibir muchos azotes en esta vida y en la venidera. Vas a recibir muchos azotes, te va a ir mal, vas a ser azotado por los problemas de la vida, por muchas cosas, porque habiendo conocido la voluntad de Dios, quisiste vivir como si no la conocieras. Bueno fuera que aquí se acabara todo, pero ¿qué con la vida venidera? ¿Qué con la vida venidera? Serás azotado por toda la eternidad. Otro grupo de personas que no hicieron nada y que les salió muy caro fue las 5 vírgenes insensatas. Mateo 25, Mateo capítulo 25. Versículos del 1 al 3, Mateo 25 del 1 al 3, Mateo 25 del 1 al 3, Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 3. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. A mí me llama la atención cómo aquí, por segunda ocasión, la condenación que viene sobre estas personas no es por pecados escandalosos. O sea, no es por algún pecado que la sociedad reprueba o algún pecado en específico que de antemano tú sabes que es pecado, sino por no hacer nada. Ese es el pecado. Al siervo inútil, el siervo que conoció la voluntad del Señor y que no la hizo, pues no se le acusa de ningún pecado escandaloso. Los muchos azotes que recibe es porque no hizo nada, no hizo la voluntad de Dios. Y estas 5 vírgenes insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara en la Biblia es figura y tipo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estas mujeres, estas 5 vírgenes insensatas, que son un representativo de cristianos, de cristianas, ellas se conformaron con el conocimiento de la palabra. O sea, ellas conocían mucho la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema? No la vivían. O sea, dice, no tomaron consigo aceite. Quiere decir, no buscaron a Dios en oración para que Dios las llenara con su espíritu, para que estuvieran activas, comprometidas en el sentir de Dios, para que vivieran conforme a Dios. Sí tomaron sus lámparas, sí leían la Biblia, sí conocían mucho de Biblia, sí tenían una vida disciplinada en cuanto a la lectura de la Biblia, sí les gustaba el conocimiento de la palabra de Dios, pero hasta ahí nada más. No tomaron consigo aceite. O sea, eso implica mucho. El aceite implica una vida consumida por el Espíritu, una vida prendida, implica una vida comprometida, una vida rendida, una vida activa. Eso implica el aceite, que la persona está consumida por Dios, que la persona está realmente llena de Dios. ¿Cuántas personas en este tiempo, hermanos, conocen mucho de Biblia? Muchas personas conocen mucho de Biblia. ¿Cuál es el problema? No la viven, no la practican. O sea, todo su conocimiento es vano, porque no hay resultados, no hay obras. Por eso dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice, la letra mata, el conocimiento envanece. 5 vírgenes con lámparas, pero sin aceite. Son el representativo de hombres y de mujeres que todos los días leen la Biblia, que se saben muchos versículos de memoria, que conocen mucho de la Biblia, pero que no hacen nada. Son buenos para hablar nada más. Se exhiben, les gusta exhibirse en el amplio conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Les gusta debatir, les gusta discutir, les gusta evidenciarse que conocen mucho. Les gusta contradecir, les gusta contender,
pero no hay un cristianismo práctico en ellos, porque no hay un compromiso con el reino, no hay un compromiso con Dios. No son personas sencillas, humildes, no son personas que están activos en el reino, comprometidos. Son buenos para juzgar a otros porque tienen mucho conocimiento. Entonces se vuelven expertos en juzgar a otros, pero no se juzgan a sí mismos. Ven a otros, pero no se ven a sí mismos ellos. Señalan a otros, pero no se pueden señalar a sí mismos. El amplio conocimiento de la palabra no les sirve de nada, no les es de provecho, no les es de bendición, porque ellos mismos no quieren poner en práctica la palabra de Dios, porque ellos mismos son muy egoístas, no quieren incomodidades, no quieren recibir órdenes, no quieren estar sujetos, no quieren obedecer. Por lo tanto, no viven comprometidos, no viven haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué les pasó a estas 5 vírgenes insensatas? ¿Por qué insensatas? Porque tomaron la lámpara, pero no le echaron aceite. Y así muchos les gusta la palabra, aman la palabra, les gusta leerla todos los días, les gusta memorizar la palabra, les gusta escuchar mensajes de un predicador, de otro predicador, de otro y de otro predicador, pero no la ponen en práctica, pero no la viven. ¿Cuánta gente no se identifica con las 5 vírgenes insensatas? Porque tienen su lámpara, pero no tienen aceite. No oran, no están consagrados, no están comprometidos, no están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Las dejaron afuera, no entraron al cielo. Jesús las negó. Jesús les dijo, no las conozco, no las conozco. ¿No es triste eso? Ese es el final de un cristiano que nunca quiso comprometerse. Ese es el final de un cristiano que solo le gustó el conocimiento, la letra, pero que no quiso vivir comprometido, vivir rendido, vivir activo en el reino de Dios. ¿No es triste el final de una persona que tiene su cabeza llena de conocimiento de la palabra? Que tiene muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, pero que no hace nada, ¿Cuántas personas conoces tú que conocen mucho de Biblia? Buenos para debatir, buenos para contender, buenos para discutir, buenos para señalar, buenos para acusar, buenos para reprobar a otros. Pero ellos no hacen nada, están peor que a los que acusan. ¿Por qué? Porque de nada sirve la letra, de nada sirve el conocimiento. La letra mata, el conocimiento envanece. Hermanos y hermanas, Dios te quiere activo, Dios te quiere activo, Dios te quiere comprometido. Dios no quiere espectadores, hermanos. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos, involucrados, haciendo la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Ahí mismo en Mateo 25, versículo 24, voy a leer hasta el 30, Mateo 25, 24 al 30, dice, pero llegado también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué condenan a este siervo? ¿Qué pecados cometió? ¿Pecados de inmoralidad? ¿Cometió robo? ¿Se emborrachó? ¿Fue maldiciente? No, dice sencillamente que fue un siervo inútil, que no hizo nada. Le dieron un talento para que generara recursos, para que lo pusiera por obra, para que hiciera algo por el reino, para que lo activara. Pero era mucho trabajo. Activar ese talento le venía a representar
negarse a sí mismo, le venía a representar dejar de hacer muchas cosas de él y para él. El activar ese talento le venía a significar privarse de muchas cosas y prefirió esconderlo. Es terrible ver el final de este siervo inútil. Al siervo inútil, dice Cristo, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Entiendes por qué el apóstol Pablo dijo: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, los que no hacen nada, los que no quieren compromisos, los que no están activos, los que no se involucran, los que solo son observadores, solo son espectadores, los que solo miran lo que los demás hacen o dejan de hacer, pero ellos no están haciendo nada? ¿Qué final encuentran? ¿Qué final tan triste, tan terrible? A este siervo no lo acusaron de ningún pecado escandaloso, de ninguno. Su pecado fue no haber hecho nada. No hizo nada. Ese fue su pecado. Hermanos y hermanas, no hacer nada, no estar haciendo nada, te va a llevar a la condenación. Te va a llevar a la perdición eterna. Va a hacer que termines en el infierno. Hermano, hermana, entiéndelo, compréndelo. No hacer nada, no estar comprometido, no estar involucrado, no estar activo en el reino de Dios, te va a llevar a la condenación, te va a llevar a la perdición. A él le dieron un talento. Él sabía que le iban a pedir cuentas de ese talento, pero aún así creyó que Dios lo iba a justificar, creyó que Dios lo iba a entender, creyó que Dios le iba a aceptar sus pretextos, sus excusas, sus razones, sus argumentos por no haber activado su talento, por no haberlo puesto a trabajar, por no haber negociado con ese talento. ¿Y cuál fue su sorpresa? Sus argumentos no valieron, sus justificaciones, sus pretextos, sus excusas de nada sirvieron. Lo mandaron al infierno. Querido hermano y hermana, tal vez tú tienes muchos pretextos, muchas justificaciones, muchas excusas del por qué tú no estás comprometido, del por qué tú no estás activo, del por qué tú no estás involucrado, del por qué tú no te sientes parte de. Tal vez tienes muchas razones. Y lo peor, tal vez tú, al estar inactivo, al no estar comprometido, al no estar involucrado, recibes la aprobación de hermanos y de hermanas, y a lo mejor hasta del propio predicador, del propio ministro, del propio pastor, del propio líder. Eres entendido y comprendido y justificado y excusado. Y a lo mejor el hombre te dice: no te preocupes, no hay ningún problema, no te preocupes, estás justificado. Pero yo te digo algo, ante Dios no hay pretextos. Ante Dios no hay pretextos. A todos y cada uno, Dios nos ha dado talentos. A algunos les ha dado 5, a algunos les ha dado 2, a algunos les ha dado 1 nada más. ¿Qué espera Dios? Que lo pongas a trabajar. Dios te ha dado virtudes, cualidades. Dios te ha dado habilidades. Te ha dado capacidad. De todo lo que Dios te ha dado, de eso te va a pedir cuentas. Lo cierto es que nadie puede decir: yo no sirvo para nada. Eso no existe. Esa es una manera de justificarte. Es una manera de sobarte la conciencia. Cuando una persona dice: bueno, yo no sirvo para nada. No, claro que eres muy útil en el reino de Dios. Claro que para Dios, para sus cosas, para su reino, para sus propósitos, eres muy útil. Y te dotó de habilidades, te dotó de cualidades, te dotó de una capacidad para hacer su obra de una u otra manera. Pero nadie está justificado. Nadie puede decir: yo no puedo. No podrás hacer algunas cosas. A lo mejor tu llamado no es a predicar, no es ser un predicador. Tu llamado no es ser un diácono. Tu llamado a lo mejor no es ser un encargado. Pero Dios te llamó a otra cosa. Pero todo tiene que ver con el compromiso, con el activismo en el reino, con sentirte parte de, con estar activo, involucrado, comprometido con el reino de Dios. Todo tiene que ver con eso. Unos de una manera, otros de otra. Pero todos estamos llamados a vivir comprometidos, a vivir rendidos, a vivir consagrados, a vivir entregados a Dios, activos en el reino. Todos, nadie está exento. Así es que, si tú dejaste la borrachera y los pecados escandalosos, eso no significa nada. Si no estás haciendo nada, de nada te sirve. Y no es que te esté alentando para que vayas y peques, no. Al contrario, si ya dejaste el pecado, si ya dejaste lo malo, si dejaste los pecados escandalosos, pues ahora comprométete, actívate, conságrate, adquiere responsabilidad en el reino.
No estés de espectador, no estés de brazos cruzados, no estés nada más mirando. No, Dios no te quiere en esa actitud. Dios te quiere involucrado, Dios te quiere rendido, Dios te quiere comprometido. Dios te está llamando a que pongas en acción el talento que te dio. Pongas en acción ese talento, esas virtudes, esas cualidades, esos dones. Dios está esperando y un día te va a pedir cuentas de lo que Él te dio. Un día te va a pedir cuentas de la inteligencia que te dio, de las habilidades que te dio. Qué triste va a ser ese día que tu inteligencia, que tus cualidades, tus virtudes las hayas utilizado solo para tus propios fines o para el beneficio de la empresa, del negocio. Pero el reino nunca se vio beneficiado con tus dones, con tus talentos, con tus virtudes, con tus cualidades, con tus capacidades. Nunca se vio beneficiado el reino. El reino de Dios no ganó nada con lo que te dieron a ti. Dios espera que tú aportes tu persona, tu ser, tu inteligencia y todas tus capacidades que aportes al reino. Los dispongas para el reino. Que el reino se vea beneficiado con lo que Dios te dio. Que el reino se vea afectado para bien con lo que Dios te dio. Y a este siervo inútil que terminó en el infierno, ¿por qué lo mandan al infierno? ¿Porque cometió algún pecado escandaloso? Lo mandaron al infierno por no haber hecho nada. ¿Qué estás haciendo, hermano? De verdad, ¿cuáles son tus obras en el reino de Dios? ¿Cómo estás activo? ¿Cómo puedes definir tu activismo en el reino de Dios? ¿Cómo puedes definir tu compromiso en el reino de Dios? ¿Cómo puedes definir tú, de qué manera puedes definir tú que estás involucrado en el reino? ¿Cómo puedes definir tú que te sientes parte del reino? ¿De qué manera? Mucho te debe preocupar si en una evaluación sincera y honesta te das cuenta que en realidad tú careces de compromiso, careces de activismo, careces de involucramiento, careces de sentirte parte de. Mucho te debe preocupar. Porque es al siervo inútil al que lo mandan al infierno. Y ese es un representativo nada más de lo que les va a pasar a muchos cristianos. Cuando un cristiano no se compromete, la obra es afectada. Ahora imagínate que dos cristianas no se comprometan. Por eso la obra de Dios sufre mucho, encuentra muchos obstáculos. Porque no hay compromiso, porque hay falta de compromiso de parte de los cristianos y de las cristianas. De compromiso de un solo cristiano afecta. Ahora imagínate la falta de compromiso de 2, de 3, de 4. Hermanos, el asunto no es con ningún hombre, el asunto es con Dios. Tú por amor a tu alma debes tomar una decisión. Involúcrate, comprométete, afírmate en la iglesia, afírmate en la congregación. Afírmate en las reuniones, afírmate en los proyectos locales, afírmate en los compromisos con Dios. No trates de ignorar la voluntad de Dios, porque te puede salir muy caro, te va a salir muy caro. Por último, hermanos, ahí en Mateo 25, verso 41 al 46, otro ejemplo más. Mateo 25, 41 al 46, dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando del juicio final. A las ovejas los pone de su lado derecho y a los cabritos de su lado izquierdo. Pero ¿quiénes son los que se van a la condenación eterna? Otra vez, los que no hicieron nada. O sea, no los manda al infierno por ningún pecado escandaloso. Y esto es importante que lo entendamos, porque mucha gente se llena la boca de que ya dejaron muchos pecados. Y tú escuchas muchos testimonios de personas que lo único que hacen y dicen y cuentan es lo que antes eran y que ya lo dejaron. Ya dejaron el alcohol, dejaron de ser ladrones, dejaron de ser delincuentes, que ya no son. Pero
¿Qué están haciendo? ¿Están comprometidos? ¿Están rendidos? ¿Están involucrados? ¿Están activos? Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les reclama a este grupo de personas que no hicieron obras de misericordia, que no se preocuparon por los enfermos, por los necesitados, por los inválidos, que nunca tuvieron carga por las almas, en otras palabras. Al final de cuentas, las obras que está mostrando en este pasaje y que les reprocha que no lo hayan hecho, eran medios para llegar a la gente. Esas obras solo eran medios para llegar a las personas, para predicarles el mensaje de la salvación. Pero el que no hayan hecho obras implica que no tenían carga por sus almas. El que no hayan buscado cómo ayudarles, el que no hayan buscado cómo tenderles la mano, el que no hayan buscado cómo servirlos, el que no hayan buscado cómo demostrarles el amor práctico. ¿Qué implicaba? Que no tenían carga por sus almas, que no tenían carga por sus almas. Cuando tú tienes carga por las almas, tú echas mano de estos medios, el servir, el amar, el ayudar, el tenderles la mano, para que les puedas predicar. O sea, no es un asunto así como que nada más de darles de comer o de visitarlos, no, sino todo eso tiene un propósito, todo eso tiene una finalidad de predicarles el evangelio, de hablarles de Dios, de hablarles la palabra. Y eso solo se hace cuando hay carga, preocupación por la salvación de las almas. Buscas cómo ayudarle, cómo tenderle la mano, cómo servirlo, cómo demostrarle el amor de Jesucristo en un sentido práctico. Porque de esa manera tú abres una puerta, tiendes un puente para poder hablarle de Jesucristo. Y estas personas que estaban al lado izquierdo del Señor Jesucristo jamás se preocuparon por las almas, jamás. Vivieron para sí, se conformaron con no pecar porque Jesús nunca les señala ningún pecado escandaloso. Ellos pensaban que con no practicar algún pecado escandaloso, ya con eso las cosas estaban muy bien, ya con eso tenían seguro la salvación, ya con eso no había nada de qué preocuparse. Pero oh sorpresa, se dieron cuenta que fueron muy egoístas, que solo vivieron para ellos, para sus fines, para sus propósitos, para sus metas, y no se preocuparon por los demás. No tuvieron carga por los demás. Ese es el problema ahí con ellos. Por eso los mandan al infierno, porque solo vivieron para sí, solo se preocuparon por ellos, nunca se preocuparon por los demás, nunca buscaron cómo le hago para predicarle a esta persona. Tal vez sirviéndolo, tal vez tendiéndole la mano, tal vez ayudándolo, y de esa manera se va a abrir la puerta. Pero nunca tuvieron tiempo para eso. Nunca fueron capaces de su propio dinero hacer una despensa y llevársela al necesitado. Nunca fueron capaces de su propia bolsa comprarle la medicina a un enfermo. Nunca fueron capaces de preocuparse por los necesitados. Nunca de su propia voluntad dijeron, hermanos, yo quiero aportar esto para la obra. Solo pensando siempre en sí mismos, ensimismados. Pero ¿dónde terminaron? En el infierno eterno. Podríamos decir que el mayor pecado es no hacer nada. No involucrarte es condenación. No comprometerte es condenación. Trae condenación a tu alma. Que no estar activo trae condenación a tu alma. De nada sirve lo que hayas dejado. De nada sirve que ahora ya leas la Biblia, ores y ya no seas el borracho de antes, el maldiciente de antes, el ladrón de antes. De nada sirve si no estás haciendo nada, si no estás comprometido, si no estás consagrado, si no estás rendido. Ve estos ejemplos. Ninguno es condenado por pecados escandalosos. Estos ejemplos, hermanos, te muestran que la condenación es por causa de no haber hecho nada, de no haberse comprometido, de no haberse rendido. Es muy grave, hermanos, no estar haciendo nada para Dios. Ante tan grande necesidad que nos rodea, ¿cómo podemos estar sin hacer nada? Ante tanta perdición, ¿cómo podemos estar sin hacer nada? Y muchas veces Dios pone a tu alcance oportunidades para servir. Muchas veces Dios pone a tu alcance oportunidades para que te despojes, para que des más allá de tus fuerzas, para que hagas algo por las personas, por el reino de Dios, por la obra de Dios, por el nombre de Dios, y te niegas, porque te duele mucho dar, te duele mucho ayudar, te la piensas mucho. Oh, cuántos hermanos y hermanas se la piensan mucho para ayudar, para dar, para desprenderse. Se la piensan, les duele. No en balde son estos ejemplos.
dados directamente por el Señor Jesucristo. Dados directamente por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de estos ejemplos? Que tengamos temor, que no nos autoengañemos, que entendamos que Dios no nos quiere de espectadores, no nos quiere cruzado de brazos. Dios nos quiere comprometidos, Dios nos quiere activos, Dios nos quiere que nos sintamos parte de sus proyectos, con esa obligación, con esa responsabilidad. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? El mayor pecado, no hacer nada. No hacer nada. ¿Por qué? Porque es un autoengaño tremendo. Como ya dejé el pecado, pues creo que Dios debe estar muy contento aunque no esté haciendo nada. Pero ya dejé de pecar, ya dejé los pecados escandalosos. Dios debe estar muy feliz y contento conmigo porque ya no soy la misma persona de antes. Eso no es el todo. Eso no sirve de nada si no te comprometes, si no te involucras, si no te activas en el reino. Dios te está dando la oportunidad de servir. Dios te está dando la oportunidad de comprometerte. Dios te está dando la oportunidad de involucrarte. Dios te está dando la oportunidad de activarte. ¿No debes hacerlo? ¿Acaso no debes aprovechar esta oportunidad? Ve cómo desde el Antiguo Testamento a Gad y a Rubén, ¿por qué los reprendieron tan duramente, tan tremendamente? Porque no querían cruzar el Jordán, no querían comprometerse, no querían involucrarse, no querían activarse. No los reprendieron porque estaban en un pecado escandaloso, no, sino porque se estaban negando a comprometerse, a involucrarse, a activarse en el reino de Dios. ¿Por qué maldijeron a Meroz? Porque no salió al socorro de Jehová, no auxilió en los proyectos de Dios, no se involucró, no se comprometió y lo maldijeron. O sea, esto viene desde el Antiguo Testamento. El no hacer nada es un pecado de condenación, es una actitud que trae condenación. Y los ejemplos que Jesús pone para mostrarnos, para decirnos que el no hacer nada trae severa condenación son terribles. Nos deberían de poner a pensar seriamente sobre nuestra condición, sobre nuestro compromiso, sobre nuestro activismo, sobre qué estamos haciendo, cómo evidenciamos nuestro compromiso, cómo evidenciamos nuestro activismo en el reino, cómo evidenciamos que estamos involucrados en el reino. Termino leyendo libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Santiago 4:17, hermanos. Santiago 4:17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nadie está justificado ante Dios. Nadie tiene pretextos. Hermanos y hermanas, Dios te está llamando a involucrarte, a comprometerte. ¿Qué vas a hacer? No puedes tú actuar como si no supieras, como si no entendieras. Necesitas hacer un alto y tomar una decisión. Involucrarte, comprometerte en el reino de Dios, con el reino de Dios. Esta es tu oportunidad, aprovéchala. Esta es tu oportunidad, atiende al llamado. Levántate, comprométete, levántate, involúcrate, levántate, actívate. Dile a Dios que puede contar contigo. Dile a Dios que puede Él contar contigo. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a vivir un cristianismo práctico, comprometido contigo, involucrado con tus cosas. Un cristianismo activo, Señor, que dé testimonio de la verdad. Padre, trae temor a nuestras vidas, porque hoy sabemos que el no hacer nada es una actitud de condenación. El no hacer nada. ¿De qué sirve de que hayamos dejado grandes pecados si al final de cuentas no estamos haciendo nada en tu obra? No estamos comprometidos, no estamos involucrados, no estamos activados en tu reino. ¿De qué sirve que hayamos dejado los grandes pecados? Tú requieres un pueblo comprometido, fiel, consagrado, rendido. Tú necesitas a un pueblo dispuesto a todo, con un compromiso real, sincero, genuino, profundo, sólido, estable, para con tus cosas, para contigo. Ayúdanos a tener ese corazón. Ayúdanos a tener ese corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te pido que grabes esta palabra, grabe este mensaje, Señor. Grabe este mensaje en cada corazón. Trata con cada hermano, con cada hermana, para que se involucren, se comprometan, para que se sientan parte de tus proyectos, que se activen en tu reino, Señor. Que así sea, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después
Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión, en aquella santa Sión. Señor, queremos ser como esos hombres y esas mujeres que lo dieron todo por ti, Señor, que se consagraron a ti, que no solamente se arrepintieron y dejaron el pecado, sino que se convirtieron a ti, se consagraron a ti, se rindieron a ti, se comprometieron contigo, se activaron en tu reino, Señor. Así queremos ser nosotros, Padre. Un ejército poderoso, un ejército incondicional a ti, un ejército consagrado, comprometido contigo, Señor. Tú necesitas en estos últimos tiempos hombres y mujeres santos, consagrados, rendidos a ti, comprometidos contigo. Queremos ser ese pueblo. Queremos ser ese pueblo, Señor. Queremos ser esos hombres y esas mujeres con los cuales tú puedas contar para hacer tu obra, Señor. Moldea nuestro corazón, moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter. Levántanos, púlenos, purifícanos, renuévanos, Señor. Haznos verdaderos soldados tuyos, haznos verdaderos guerreros tuyos, Señor. Que podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, Señor. Que podamos implantar tu reino, Señor, por todos lados, Padre. Sí, Señor, que así sea, Padre, que así sea. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga.